Muy buenas compañeros. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, específicamente el programa Ingeniería en Telecomunicaciones e Informática. Y el tema del cual nos toca hablar hoy se llama Análisis de Señales. El grupo está conformado por Bilby Romario, Guevara Rentería y quien les habla, Fernando Esteban Rivera Moreno. Análisis de señales, series de Fourier. Análisis de señales. Cuando se diseñan los circuitos electrónicos de comunicaciones, con frecuencia se tiene que analizar y pronosticar el funcionamiento del circuito con base en la distribución de potencia y la composición de frecuencias de la señal de información. Esto se hace con el método matemático llamado análisis de señales. Aunque todas las señales en las comunicaciones electrónicas no son ondas sinusoidales o cosenoidales de una sola frecuencia, muchas de ellas sí lo son, y las que no lo son se pueden representar con una combinación de funciones de seno o de coseno. Señales senoidales. En esencia, el análisis de señales implica la realización del análisis matemático de frecuencia, longitud de onda y valor de voltaje de una señal. Las señales electrónicas son variaciones de voltaje o de corriente respecto al tiempo, que se pueden representar por una serie de ondas seno o coseno. La descripción matemática de una onda de voltaje o de corriente con frecuencia única es, como podemos ver, aquí vemos representado lo que son las frecuencias de voltaje de una onda y podemos ver cómo se representa cada una de ellas, donde versus T representa lo que es el voltaje de la onda sinusoidal variable respecto al tiempo. Ya, ahí T corresponde de la onda sinusoidal variable respecto al tiempo. La B sería el voltaje máximo, el voltios, obvio. La F hace referencia a frecuencia, pero el desplazamiento de fase. AL hace representación a la corriente máxima en amperaje y 2pi F hace referencia a velocidad angular. Dominio del tiempo. Un osciloscopio normal es un instrumento de dominio de tiempo. La pantalla del tubo de rayos catódicos es una representación de la amplitud de la señal de una entrada en función del tiempo y se le suele llamar forma de onda de la señal. Con este aparato podemos ver las diferentes ondas que se representan en cuanto hacemos una simulación. Dominio de la frecuencia. El analizador de espectro es un instrumento de dominio de la frecuencia. En esencia, no se despliega ninguna forma de onda en pantalla del tubo de los rayos catódicos. En vez de lo anterior se muestra una gráfica de amplitud contra frecuencia, la cual se conoce como espectro de frecuencia. En un analizador de espectro, el eje horizontal representa la frecuencia y el eje vertical representa la amplitud. En consecuencia, existirá una deflexión vertical para cada frecuencia que está presente en la entrada. Ondas periódicas sinusoidales. En esencia, toda onda repetitiva, formada por más de una onda sinusoidal o cosenoidal relacionada armónicamente, es una onda no senoidal o una onda periódica compleja. Para analizar una onda periódica compleja es necesario
usar una serie matemática inventada en 1826 por el físico y matemático francés, el barón Jean Fourier. Esta serie llamada serie de Fourier. En esta imagen podemos ver representado lo que es la amplitud, la cresta, que es la dimensión que hay entre eh, el eje X. Vemos lo que es la amplitud, valle y la posición del equilibrio de la cuerda. Por consiguiente, vamos a hablarles lo que es la serie de Fourier. Esta serie se usa en análisis de señales para representar los componentes senoidales de una onda periódica no senoidal, es decir, para cambiar una señal de dominio del tiempo a una señal de dominio de la frecuencia. En general, se puede obtener una serie de Fourier para cualquier función periódica, en forma de una serie de funciones trigonométricas con la siguiente forma matemática. Como pueden ver, están representados en una ecuación donde estamos hablando de lo que es senoidales. Podemos ver la referencia dentro de esta ecuación. Podemos ver que está inmerso lo que es el coseno y el seno, tanto en beta simetría de la onda. Dicho en términos más sencillos, la simetría de la onda describe la simetría, valga la redundancia, la simetría de una forma de onda en el dominio del tiempo. Esto es su posición relativa con respecto a los ejes horizontales, que son en tiempo, y verticales, que son en amplitud, como se puede ver evidenciar en la imagen. La simetría es par. Si una forma de onda periódica de voltaje es simétrica respecto al eje vertical, que es la amplitud, se dice que tiene simetría especular o de ejes y se llama función par. Para todas las funciones pares, los coeficientes b de las ecuaciones de la 1 a la 6 son 0. Por consiguiente, la señal solo contiene un componente de CD, y los términos cosenoidales, nótese que la misma onda senoidal de la función par, como se puede evidenciar en esta imagen, donde estamos mostrando coeficientes tanto positivos como negativos, y sobre una línea donde nos está mostrando en función del tiempo. Simetría impar. Si una forma periódica de onda de voltaje es simétrica respecto a una línea intermedia entre el eje vertical y el horizontal negativo, es decir, a los ejes en el segundo y cuarto cuadrante, y pasa por el origen de las coordenadas, se dice que tiene una simetría puntual o que es asimétrica y se le llama función impar. Como ya habíamos visto anteriormente, la par, esta es la impar. Bueno, para todas las funciones impares, los coeficientes a de la ecuación 1 a la 6 son 0. Por consiguiente, la señal tan solo contiene un componente CD. Y los términos senoideales, nótese que en la misma onda seno es una función impar, como pueden evidenciar en esta imagen donde estamos mostrando los coeficientes tanto positivos como negativos, tanto el eje de las X como el eje de las Y. Simetría de media onda. Si una forma de onda periódica de voltaje es tal que la onda del primer medio ciclo, como se representa en estos paréntesis, se repite pero con signo contrario durante el segundo medio ciclo, también como se ve dentro de este paréntesis, se dice que tiene simetría de media onda. Para todas las formas de onda
con simetría de media onda. Las armónicas pares de la serie en los términos en seno y en coseno son 0. ¿Cómo y por qué? Bueno, en esta imagen pueden ver representado, donde estamos hablando que el tiempo es igual a 0, el espejo de la simetría que se está viendo aquí reflejado, el medio ciclo positivo de la imagen especular del medio ciclo negativo, que sería este que está acá, y saben que estamos viendo lo que es en la distancia del tiempo, donde estamos diciendo que ese tiempo se divide sobre 2. Sería el ciclo. Bueno, aquí traímos un ejercicio representativo para poder hablar de lo que es la serie de Fourier. El análisis de Fourier para la forma de la onda de los pulsos, donde traemos esta imagen representativa que sería con la que se va a trabajar el ejercicio. Ahí están viendo el tiempo en voltajes, el periodo, y nos pide que determinemos dos cosas. El uno, que determinemos el componente de CD y determinar las amplitudes máximas de las 10 primeras armónicas. Bueno, eso se ve aquí representado. De estas preguntas salieron esta solución, que fue la A, de acuerdo con la ecuación de la 1 a la 16 del componente de CD es este, con respecto a las fórmulas que ya se deberían de conocer. Y la segunda solución, que es la B, donde nos está preguntando que las máximas amplitudes, pues aquí las vemos y nos está mostrando en representación de los números las frecuencias que se obtienen, las amplitudes y el valor en el que se tienen las amplitudes y el valor en el que se tienen las frecuencias. Espectros de potencia y energía. La potencia eléctrica es la raíz con la cual se disipa, se entrega y se usa la energía. Es una función del cuadrado del voltaje de la corriente, como lo pueden ver dentro de paréntesis. Para las relaciones de potencia, la ecuación de Fourier, que es F en cuestiones de tiempo, se reemplaza por F de tiempo por 2. Con esto estamos hablando que es un ciclo de trabajo. Pues sabemos que el espectro es una imagen, es como una sombra que sale de la figura principal. Excepto que tiene más lóbulos y un lóbulo primario mucho más grande. Nótese también que todos los lóbulos son positivos porque no tienen potencia negativa. Transformada de Fourier, discreta y rápida. Muchas formas de onda que se manejan en los sistemas normales de comunicaciones no se pueden definir en forma satisfactoria con ecuaciones matemáticas. Sin embargo, es de interés primordial su comportamiento con el dominio de la frecuencia. Con frecuencia hay necesidad de obtener este comportamiento de las señales que se captan en el dominio del tiempo, es decir, en el tiempo real. Y por último, aquí tenemos la bibliografía de donde sacamos el temario para poder realizar las diapositivas del trabajo.